Vamos a resolver un problema de optimización. Entonces, cuando necesitamos resolver un problema de optimización, a diferencia del anterior video que estábamos mirando que era de razón de cambio, en la razón de cambio uno identificaba una derivada, pero era porque aparecía la palabra que razón de cambio o a razón de, o que estaba incrementando o que estaba disminuyendo. Todo eso hace referencia a que vamos a utilizar una derivada, pero es simplemente calcular su derivada y evaluar en un punto específico. En este caso, noten que dice que, voy a leer el problema que dice, el área de una superficie rectangular, entonces aquí dice un gráfico, ¿sí? Aquí tenemos una superficie rectangular, es de 18 metros cuadrados, o sea, el área de este rectángulo exterior es de 18 metros cuadrados. Y sabiendo que en su interior hay otra, de forma que las márgenes superior e inferior son de 3/4, es decir que aquí esta margen desde aquí hasta acá, esto es 3/4, lo mismo la margen desde aquí hasta acá, todo esto sería 3/4, y que las márgenes laterales, esta distancia de aquí hasta acá, esto es 1/2, y lo mismo la lateral de acá, también es 1/2, dice hallar las dimensiones de la superficie exterior. Entonces lo que no conocemos es cuánto mide este rectángulo grande. Entonces si no lo conocemos, voy a decir que, por ejemplo, que la parte exterior, esto, mide y la base mide X. Entonces, no sabemos. Hallar las dimensiones de la superficie exterior, hallar cuánto vale X, cuánto vale Y, para que el área comprendida entre las márgenes, entonces, ¿cuál es el área comprendida entre las márgenes? Sería el área que está en la parte blanca, ¿no? No en la parte verde, sino en la parte blanca. El área que está comprendida entre las márgenes sea máxima. Sea máxima significa ser la mayor posible. Entonces, en este caso, esta palabra me está diciendo que tengo que utilizar derivadas. Tengo que hallar el máximo. Entonces, recordemos que para encontrar un máximo, yo lo que tengo que hacer es a una función, voy a llamarla f de x, pero en este caso puede ser cualquier tipo de función, f de y, f de z, f de t, cualquier tipo de función, o si es un volumen b, b de t, una función cualquiera. Entonces, si yo tengo una función, para calcular el máximo, lo primero que debo hacer es hallar su punto crítico, es decir, la derivada, igualarla a 0. De aquí encuentro el punto crítico y ese punto crítico verifico que es un máximo. ¿Cómo? Con la segunda derivada. Si la segunda derivada evaluada en el punto crítico es negativa, entonces aquí estoy diciendo que este punto crítico es un máximo. Entonces, ese sería lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿cuál es el trabajo en este momento? A partir de la información que nos dan, construir quién es la función f de x, que sería la función a optimizar. Entonces, en este caso, vamos a analizar el problema. Entonces, el problema nos está diciendo que tenemos, en este caso ya me voy a salir un poco del problema y simplemente voy a mirar el gráfico, que es lo que tengo. Entonces, en este caso yo tengo dos rectángulos. Tengo un rectángulo con variable x y variable y. Y está haciendo referencia a que lo que tengo que maximizar es el área. Entonces, vamos a definir primero el área del rectángulo, ¿no? Entonces, área del rectángulo mayor, o digamos mejor rectángulo exterior.
Entonces, el área del rectángulo exterior sería x por y, ¿no? Entonces, vamos a escribirlo aquí. La variable a, área sería x multiplicado por y. Y sabemos, el ejercicio nos dice que el área de esa superficie rectangular es de 18 metros cuadrados. Entonces ya sabemos que eso nos da 18. No voy a colocar unidades porque todo en el problema está dado en metros. Entonces, por lo tanto, cuando vaya a dar la respuesta, ahí es donde voy a involucrar la unidad de medida. Entonces ya tenemos que el área es x por y, que vale 18. Ahora, vamos a calcular el área sombreada, el área que está en la parte interna. Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente, que si en la parte lateral, a la parte izquierda y a la parte derecha, tengo una distancia de 1 medio y toda la base media x está grande, entonces podemos concluir que esta base del rectángulo más pequeño sería la x, quitándole 1 medio en el lado izquierdo y quitándole 1 medio al lado derecho, es decir, en total una unidad. Por lo tanto, la base de este rectángulo más pequeño es x menos 1. Y podría ser lo mismo también con la otra parte. Entonces tendríamos que esta base de acá, esta altura del rectángulo pequeño sería el y quitándole 3 cuartos y volviéndole a quitar 3 cuartos, es decir, quitándole 6 cuartos, que simplificando es 3 medios. Entonces, por lo tanto, podemos construir también el área del rectángulo interior. Entonces, el área del rectángulo interior es, la voy a llamar no sé, otra letra, por ejemplo, Z. Entonces, esa sería la base, que es x menos 1 multiplicada por la altura, que es y menos 3 medios. Pero tenemos una relación con respecto de la primera. Tenemos que x por y vale 18. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Dejar todo en una misma, dejar todo en una misma, en una misma variable, ¿no? Porque aquí tenemos z, que depende de x y acá arriba también tengo a, que depende de x y y. Pero el valor del área del rectángulo exterior, esa es constante, vale 18. Entonces, por lo tanto, nosotros del primero podríamos despejar y. Entonces, si despejamos y, me quedaría 18 dividido entre x. Y entonces, el área del rectángulo interior es x menos 1 por y menos 3 medios. Y entonces podemos decir aquí con y igual a 18 sobre x. Por lo tanto, tendríamos ya una función a optimizar. Entonces, ¿quién sería la función a optimizar? Z. Entonces, z, ¿quién es? Es x menos 1 multiplicado por y, que es 18 sobre x menos 3 medios. Entonces, vamos a simplificar esta operatoria. Entonces me quedaría x por 18 sobre x, me da 18. X por menos 3 medios, me quedaría menos 3 medios de x. Menos 1 por 18 sobre x, me quedaría menos 18 sobre x. Y menos 1 por menos 3 medios, esto me daría más 3 medios.
Entonces tengo 18 menos 3 medios de x menos 18 sobre x más 3 medios. Simplificando, entonces podemos hacer la operación 18 más 3 medios, que eso me quedaría 39 medios, menos 3x, menos 3 medios de x, menos 18 sobre x. Y esta sería entonces el área inferior, ¿no? El área del rectángulo inferior. Entonces vámonos a ponernos a... Nos dice que maximizar el área que está comprendida entre los márgenes. Entonces, por lo tanto, si nosotros maximizamos el área interior, pues entonces podemos maximizar también, optimizar también el área comprendida entre las dos, ¿no? Una sería formar el área comprendida entre los dos, que sería el área mayor menos el área menor. Pero no es necesario, porque si nosotros calculamos el máximo a este de acá, estamos indirectamente calculando el máximo al área comprendida entre las dos partes. Es más, el problema se está refiriendo directamente es a maximizar esta área, ¿no? El área, digamos que esto es una hoja y estos son los márgenes donde no se puede escribir. Por lo tanto, el área donde puedo escribir es el área sombreada en color verde. Entonces, esa área es la que nosotros queremos optimizar. A eso es lo que se refiere el problema. Entonces, ya tengo la función z en términos de x y lo que vamos a hacer es ya entrar a la parte matemática, que es que encontrarle el máximo. Entonces, para eso, primero encontramos el punto crítico. El punto crítico es calculando su derivada. Entonces, para calcular su derivada, la variable z la vamos a escribir de esta forma: 39 medios menos 3 medios de x y menos 18 por x a la menos 1. Entonces, la derivada me daría derivada de 39 medios 0, derivada de menos 3 medios de x es menos 3 medios, y derivada de menos 18 por x a la menos 1, el menos 1 pasa a multiplicar, me quedaría más 18, y me quedaría x a la menos 2, que lo puedo escribir 18 sobre x cuadrado. Y para encontrar el punto crítico, recuerden que esto tengo que igualarlo a 0, o donde la derivada no existe. Pero en este caso, la derivada no existe cuando x vale 0. Y obviamente el rectángulo no puede ser 0. Entonces aquí en este caso tengo que tener en cuenta que x es distinto de 0. Por lo tanto, vamos a reemplazar desde aquí. Entonces me quedaría 18 sobre x cuadrado igual a 3 medios, despejando. Si invertimos, me quedaría x cuadrado sobre 18 igual a 2 tercios. Y por lo tanto tendría que x cuadrado es 2 multiplicado por 18 dividido entre 3. 18 entre 3 me da 6 y 6 por 2 me daría 12. Por lo tanto, x al cuadrado es igual a 12, de donde x sería más o menos la raíz cuadrada de 12. Que la raíz cuadrada de 12 es 2 veces raíz de 3. Que esto aproximadamente 2 veces raíz de 3 es aproximadamente 3.5. Pero nosotros sabemos que x es una medida, es la base del rectángulo grande, por lo tanto x debe ser un valor positivo. Entonces así, x barra para nosotros será el valor positivo, es decir, 2 veces raíz de 3,
que es aproximadamente 3.5. Y este sería el punto crítico que nosotros tenemos que tener en cuenta. Si queremos, podemos reemplazarlo en la segunda derivada y verificar que efectivamente es un máximo, ¿no? Entonces vamos a verificar, pero no es necesario en este caso porque es el único punto crítico que encontramos del problema. Entonces esa sería ya la respuesta. A ustedes les dejo como ejercicio que calculen la segunda derivada. Miren que la segunda derivada me da 0 y me quedaría menos 36 sobre x al cubo. Y al evaluar menos 36 sobre x al cubo con este valor de x, pueden comprobar ustedes que es negativo. Por lo tanto, este es el valor máximo. Como ya encontramos el valor de x barra, ahora voy a encontrar el valor de y barra. Como sabíamos que y tenía una relación que era 18 sobre x, entonces y barra me va a dar 18 sobre el valor de x barra, que es 2 veces raíz de 3, que esto es 18 sobre 2 me daría 9 sobre raíz de 3, que esto racionalizando me quedaría 9 raíz de 3 sobre 3, que al simplificarlo daría 3 veces raíz de 3. Y 3 veces raíz de 3 es aproximadamente 9.1. Entonces con esto ya podemos dar las medidas exteriores. Entonces las medidas son, entonces la base, que era el valor de x barra, que es aproximadamente 3.5 metros, es decir, 3 metros y medio aproximadamente. Y la altura, que es y barra, que es aproximadamente 5 metros con 10 centímetros.